Bueno, como se me había olvidado grabar, para hoy lo que correspondía eran unos problemas para ejemplificar lo que se vio la semana pasada, el capítulo de cantidad de movimiento angular. Entonces, como eran solo tres secciones, van a ser nada más tres problemas. Pues para iniciar, está este problema que dice que un contrapeso de masa de 4 kilogramos se une a una cuerda ligera que se enreda alrededor de una polea, como la figura que está acá a la derecha. La polea es un aro delgado de radio R, 8 centímetros, y la masa es de 2 kilogramos, bueno, la masa M grande. Los rayos tienen masa despreciable. Entonces, A, ¿cuál es la magnitud del momento de torsión neto sobre el sistema respecto al eje de la polea? B, cuando el contrapeso tiene una velocidad v, la polea tiene una rapidez angular v entre r. Determine la magnitud de la cantidad de movimiento angular total del sistema respecto al eje de la polea. Y C, utilice el resultado del inciso B y esta fórmula del torque, que es igual a la derivada de la cantidad de movimiento angular entre el tiempo, para calcular la aceleración del contrapeso. Entonces, bueno, les voy a dar unos minutitos para que intenten resolverlo y de paso les vamos a ver qué tal la solución. Alguno ya puede hacer todavía van ahí.
Yo todavía estoy viendo a ver qué. Ok. ¿Qué tal? ¿Cómo van? No es como sumatoria de momentos de torsión, es igual a inercia por aceleración angular. No, no, no. O sea, La como para primera es sacar así directo, nada más. La fórmula de momento. ¿Recuerdan cómo se sacaba un torque? a la fuerza por el radio, Exacto. bueno, sí, la distancia del eje de rotación. R, cruz, F. Simplemente es eso. Como nos están hablando de magnitud, no nos importa cuál es la dirección de ese torque, sino que nada más es ese valor, sea negativo o positivo el torque. Y ahí sería solo la tensión. Sí, Ok. nada más es lo único que hay.
¿Cuánto les dio? Sinceramente no puedo sacar la fuerza yo. Ok. Vamos a hacer esto entonces. ¿Qué datos tenemos aquí que nos pueden servir? Conocemos el radio. Conocemos la masa. ¿Qué más conocemos? ¿Cómo se sacaba una fuerza? Masa por aceleración. Ajá. Tenemos la masa de la cajita. ¿Y qué aceleración tiene esa masa? La gravedad. La negativo, algo así, porque va cayendo. Ujú. Bueno, en este caso no importa si es negativo o positivo porque nos están pidiendo nada más la magnitud. Entonces Ok. no es importante el signo, digamos, sería como un valor absoluto. Pero entonces esa es la fuerza, la masa, esa masa por la aceleración. Entonces digamos que esto va a ser los 8 centímetros, que serían 0.8 metros, no sabe, 0.08 metros, que 8, por la masa, que van a ser 4 kilogramos, por la gravedad, que son 9,8. Y esto nos va a dar un torque de 3.14 newtons metro. Ok, ya tenemos el torque. Ahora la parte B. Nos están pidiendo determinar la cantidad de movimiento angular total del sistema. ¿Cómo se hacía eso? Creo que ya mejor con azul va a cambiar. ¿Cuál era la fórmula de la cantidad angular? Perdón, de la cantidad de movimiento angular. Sería, bueno, R por el momento. Uh-huh. Cruz, no por, no es lo mismo. Ajá. Ok, entonces, ¿qué puedo hacer yo ahí? ¿Cuál es mi sistema? Mi sistema es toda esta figura. ¿Cuántas partículas hay en mi sistema? O bien, ¿cuántas masas hay en mi sistema? 2. Uh-huh. Entonces, ¿qué hacíamos cuando habían más de una partícula o cuando necesitamos calcular algo para un sistema de partículas? Se usaba como la integral, ¿no? No. Otra cosita. ¿Qué era esto? Ah, entonces la sumatoria de, momentos angulares, ¿no? Uh-huh. El momento de cada una se suma para completar
lo que es el momento del sistema, el cambio, la cantidad de movimiento, perdón. Entonces nada más decimos R cruz P, que recordemos que P era masa por velocidad. Entonces ya tenemos esto. ¿Cómo lo hacemos entonces? ¿Cómo se desarrollaría esa sumatoria? Decimos que empecemos con la partícula, la cajita nada más, el radio por la masa de la cajita por la velocidad, más el radio por la polea por la velocidad. Ahora, ¿qué podemos hacer? Despejar la velocidad. No, no es necesario despejarlo porque la cantidad de movimiento siempre queda en torno a una velocidad. Aquí, bueno, es que esta pregunta B va asociada con la C. Que la C nos están diciendo que utilice el resultado del inciso B para calcular. Y también, bueno, esa fórmula de torque para calcular la aceleración del contrapeso. Entonces, podemos dejarlo, no conocemos la velocidad, pero podemos dejarlo en términos de esa velocidad. Entonces, nada más sacar el radio a factor común y sumar las masas. Entonces, esto sería básicamente radio, la masa pequeñita, más la masa grande, y esto multiplicado por la velocidad. Estos valores, todo esto que está acá, sí lo conocemos. Entonces, eso serían los 8 centímetros por 6 kilogramos. Eso nos va a dar, si no me equivoco, un valor de 10 kilogramos por 0.48. Y eso van a ser kilogramos por metro. Kilogramos metro. Y esto va a estar multiplicado por la velocidad. Guardemos ese resultado por ahí. Dejémoslo ahí, ya sabemos que eso fue lo que nos dio Lele. Ahora, la parte C. ¿Cómo puedo relacionar yo esta fórmula con esto que está aquí? ¿Qué se les ocurre? Bueno, dejemos también esto por aquí. Eso ya lo sacamos. Torque era 3.14, si no me equivoco. ¿Cómo puedo relacionar eso? El torque ese que nos dio lo igualamos a eso, a 0.48 kilogramos por metros por V, y derivamos eso. ¿Derivamos qué? Lo de la derecha. ¿Y qué sería lo que se derivaría? Bueno, hagámoslo así. Vamos. Digamos, entonces quedamos que... Habría que sacar ese valor 0.48 porque es constante y se deriva la velocidad nada más. Perfecto. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa cuando yo derivo la velocidad respecto al tiempo? ¿Qué obtengo? La aceleración. Exacto. Bueno, vamos. L. No, es que mucho que ponerlo
con valores 0.48 y esto se quedaría multiplicado por la aceleración. Lo que necesito encontrar es la aceleración, entonces nada más lo despejo y voy a decir que la aceleración es igual a 3.14 entre 0.48. Y esto nos da un valor de, por aquí lo apunté, de 6.53. 6.53 metros por segundo al cuadrado. Y más o menos, esa es la idea. Recordar nada más eso, que cuando uno no tiene valores, muchas veces hay que leer todas las preguntas primero, porque lo que yo tengo en cierto inciso me puede funcionar en otro, aunque uno no le encuentre sentido. Por ejemplo, esa B, uno que quedaría así como de ahí, porque yo voy a quedar con una variable ahí que no conozco, ¿qué hago con eso? ¿O qué? Y vean que, digamos, en esta parte C, a uno le están pidiendo eso. Y por esos conceptos de que la derivada de la velocidad respecto al tiempo de la aceleración, uno puede encontrar valor. Entonces, nada más como hacer el punto de este ejemplillo, como recordar eso. Vamos al siguiente. Bueno, esas eran las soluciones de lo que acabamos de hacer. Pues ahí como para que queden documentadas en el video por si después alguien quiere repasarles un poquito mejor. El segundo problema dice que una esfera sólida uniforme de radio R igual a 0.5 metros y masa de 15 kilogramos gira contra las manecillas del reloj respecto a un eje vertical a través de su centro. Encuentre su vector cantidad de movimiento angular cuando su rapidez angular es 3 radianes por segundo. Entonces ahí les dejo esa como para que vayan haciendo un poquito de mente. Intenten resolverla y si no, ya casi vamos viendo a ver qué tal. ¿Ustedes quieren ir resolviéndolo así como en papel o les gustaría también como que vayamos lo más bien hablando? Ya, yo voy haciendo apuntes siempre, entonces no sé. No sé. No, si lo están resolviendo ustedes como para hacerlo, el esfuerzo está perfecto. Entonces, digamos, inténtenlo y si no, ahorita lo vamos resolviendo entre nosotros. Nada más para este problema, recuerden que la cantidad de movimiento no solo se puede encontrar de la manera que vimos antes, ¿verdad? Con el producto cruz de R cruz P, sino que hay también otras formas. Entonces, recuerden eso. Una pregunta, en este caso se usaría la inercia. Exacto. La inercia hay que usarla. ¿Y la inercia de qué? De una esfera sólida. Siempre que le den Bueno, uno así puede una usar la figura. tabla. ¿Perdón? La tabla. Ajá, exacto.
Siempre que leen alguna figura, sospeche de una vez que va por inercia. Sospéchelo, no se lo crea de una vez, pero sospeche. Sería nada más aplicar la fórmula entonces. No sé, tal vez sí, tal vez no. ¿A qué llegó? ¿A qué ha llegado usted en este momento? Es que no sé, porque no sé si este apunte está ahí. Inercia por la velocidad angular. Sí, eso sí. Ahí está sacando, ok, usted va a obtener la magnitud del, de la cantidad de movimiento. Ahora, lo que nos están pidiendo es el vector. Entonces, ese es el detalle. ¿Cuánto le dio esa magnitud? Todavía no la ha sacado. 4.5. Ajá, perfecto. Entonces, ¿cómo defino el vector? Pero solamente estaría en Z, ¿no? Perfecto. Eso es. Ese es el vector. ¿Y por qué solo está en Z? No es porque tiene que ser perpendicular a esos Correcto. vectores del bloque de Cruz. Perfecto. Vean que lo que nos están dando está en el plano XY. Tiene que ser perpendicular a eso. Entonces va a ser nada más 4,5 en la dirección K. Bueno, 4,5 kilogramos por metro cuadrado entre segundo. En la dirección K, que es la dirección perpendicular al plano donde se está dando esa rotación, por así decirlo. Y sí, excelente. Muy bien, mae, que dice que sí maneja esos conceptillos. Sí, este problemilla, la idea era eso, porque en teoría el cálculo es muy fácil. Nada más es recordar la inercia y, bueno, ahí están dando los valores, multiplicar y punto. Pero era ese detallito de teoría. Entonces pasamos al tercero. ¿Qué tal, Valerie? Bien, Sí, sí, bien, a mí también me dijo lo mismo, entonces creo que sí. perfecto. Qué dicha, qué dicha. Sí, el punto era eso, nada más recordar esa partecilla de teoría. Y otro por acá, nos dicen que un carrusel, bueno, ahí estaba también la solución para que quede ahí, por si alguno la quiere revisar con más calma después. Dice pues que un carrusel de jardín con radio R igual 2 metros tiene un momento de inercia de 250 kilogramos por metro cuadrado y es rotatorio a 10 revoluciones por minuto en torno a un eje vertical sin fricción. Frente al eje, un niño de 25 kilogramos salta hacia el carrusel y logra sentarse en el borde. ¿Cuál es la nueva rapidez angular del carrusel? ¿Cómo harían eso? Ahí la cantidad de movimiento angular inicial y final se conserva, ¿verdad? Porque no actúa una fuerza exterior. Excelente.
hay conservación de la cantidad de movimiento. Ahí se diría que inicialmente el niño está en reposo, ¿verdad? Inicialmente, Sí. ujú. Inicialmente, bueno, a uno no debería ser parte de, con lo que nos están diciendo. Entonces inicialmente solamente estaría como lo del carrusel. Exacto. Porque de hecho el que está alterando, o por eso nos pregunta, la rapidez angular nueva es por lo que hace el niño. ¿Listo? ¿Alguno? Bueno, ya habíamos hablado de que al inicio solo influye lo que es del carrusel. Entonces, la inercia del carrusel y la velocidad angular del carrusel. ¿Qué va a pasar después? ¿O alguno ya lo resolvió? Todavía no. Eh, yo ya lo hice, pero digamos, en la parte esa de final, Ajá. eh, lo puse como M R a la 2 por W, entonces nada más lo despejé. ¿Y qué es ese mr a la 2? Bueno, la inercia Sí, pero ¿la inercia de qué? del niño. Solo del niño. Habría que también tomar en cuenta la del Bueno, sí, carrusel, sería entonces. como sumar las dos inercias. Exacto.
Exacto. Antes el sistema era solo el carrusel. Ahora el sistema es el carrusel y el niño. Entonces, sería eso. Y exacto, despejar, vale. Exactamente eso. Entonces aquí sería la inercia del carrusel, más la masa del niño por el radio cuadrado. Y esto por la velocidad angular final. Y entonces sería únicamente despejar. Y ustedes me van a decir cuánto da entonces esta velocidad angular final. Cero punto cero veintiséis, ¿no? ¿En qué unidades? Radianes entre segundos. Es que yo lo tengo en radianes por minuto. Ya le digo, para fijarme, para hacer la conversión. No, pero ¿cuánto? ¿Cero punto qué? Voy a volver a hacer el cálculo. A ver. Sí, no, no puede dar cero punto algo. Si quiere, déjelo en revoluciones por minuto, que es como está acá. O, bueno, voy a hacerlo yo en revoluciones por segundo. En revoluciones por minuto queda 62.83. Ya le digo, man. Voy a ver. En revoluciones por minuto me dijo, ¿cuánto? 62.83. No. Pero son 10 revoluciones. Ujú. Y una revolución son 2 pi radianes. No, sí, perdón, sí. Tiene toda la razón. No, pero, ok, separar un toque. Luego esto. Ujú. Sí, sí. ¿Cuánto le da en revoluciones por minuto? Creo que sí está bien. A mí me dio 7,14, pero Ujú. no sé. Sí, sí. En revoluciones por minuto. Es que yo lo saqué también en Ajá, revoluciones por minuto. Porque ok. como es conservación, sí, 7, 14. Pero sí, exacto, por...
¿Cuánto le había dado en radianes por segundo? Jervis. Ya lo he borrado, pero espero para ver otra vez. Perdón. Uno punto cero cinco, ¿no? A mí me dio 0.74. 0.74 radianes por segundo. Digamos, es que usted hizo la conversión antes de evaluar todo. Sí. Es que por lo general, bueno, lo, lo más útil para no ir perdiendo, por así decirlo, unidades, es hacer todo en cómo viene, dependiendo de si el problema no requiere que yo utilice un cambio de unidades, yo lo hago todo en eso y ya la respuesta final la paso a, como para no ir perdiendo decimales, por así decirlo, porque por ejemplo, usted pasa de esos 10 revoluciones por minuto y a ver cuánto. 10 revoluciones por minuto, ajá, 10 revoluciones son 1.05. Ah, es que usted está diciendo las 10. Son 1.047 y otros números. Entonces yo perdería esos decimales si yo meto nada más el 1.05. Entonces, lo ideal es siempre, digamos, como hacerlo en las unidades que esté, a menos que el problema lo requiere, y ya al final a lo que yo llego, lo paso a lo que necesito. No sé si me explico con eso. Sí, creo que es mejor. Sí, es que muchas veces, de hecho, a mí me pasó demasiado porque yo hacía eso. Entonces uno llegaba a una respuesta final que se parecía, pero en ciertas varas quedaba diferentillo. Entonces uno decía que por qué, uno no entendía por qué, y son esos decimales que pierde por estar haciendo conversiones y conversiones. Por eso también cuando es algo algebraico, uno siempre primero hace las letras y al final los números, para no perder nada. Entonces, no sé si lo quieres revisar a ver si le queda igual. Entonces, al final, ¿cuánto daba? En revoluciones por minuto, 7.14. Y en radianes por segundo, 0,747. Y ahí va. Ah, vale, si le había dado. Voy a apuntar. 7, 7, 14 revoluciones por minuto. Y esto va a ser igual a, vendríamos para que quede chiquitito, 0.75 radianes por segundo. Pero entonces quedaría como arriba, 2.5 por 10, o sea, ya despejado. ¿A dónde arriba? En el, arriba, en 2.5, Así, 2.5 de inercia por por 10. 10, Ajá, dividido entre, bueno, 2.5 también, ajá. más O el sea, del... no son 2.5, son 250. Ah, ahí está el detalle. Ese es el pedazo. Ajá. Sí. Y 25 del niño.
Sí, sí, ya. Ok, Ya entendí. perfecto. Perfecto, bueno, que dicho que ya llegamos entonces. Y bueno, aquí en la que sigue está igual la solución que muestra el libro. Igual yo siempre dejo la solución del libro como para que haya una perspectiva parecida a lo que les dan siempre. Y yo intento hacerlo de otra forma, que muchas veces uno llega a algo parecido, digamos, a resolverlo con fórmulas parecidas o algo muy similar según como lo entiendo, pero aunque sea para dar una perspectiva un poquitillo diferente. Pero bueno, básicamente eso era lo que traía para hoy. Espero que se haya comprendido bien. Igual cualquier dudilla que tengan de cualquier cosa, nada más me dicen y con mucho gusto para servirles estamos. Y más bien muchas gracias por estar el ratito. Gracias a usted, más bien. Gracias. Ya con gusto, nos vemos entonces. Voy a dejar de grabar y nos vemos el viernes, cualquier cosa.